Buen día, a continuación les presentaremos nuestro trabajo final realizado por equipo, el cual está conformado por Naidelin Sánchez Mora, Francisco Edrey Silva Ubierna, Andrea Carolina Sánchez Beltrán y su servidora Karen Ivette Vega Sánchez. El tema es salmonelosis. Esta es de distribución cosmopolita que afecta a todos los grupos de edades, tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de desarrollo, constituyéndose en un importante problema de salud pública. La salmonela habita en el tracto intestinal de los animales, mamíferos, aves y reptiles, inclusive en el hombre. Nosotros elegimos, nos estamos enfocando en aves de corral, ya que tienen una epidemiología compleja. Están muy difundidos en la naturaleza, son demasiado resistentes e infectan prácticamente a todos los animales, ya que están presentes en todos los lugares. A pesar de los diferentes métodos de prevención, aún no existe un programa de control 100% efectivo. Por esta razón, las empresas tienen un desafío muy grande, que es el invertir en el monitoreo y medidas de control de manera constante. Buen día, mi nombre es Naidelin Sánchez Mora y yo les voy a presentar la etiología, transmisión y patogenia. El género Salmonella se encuentra dentro de la familia Enterobacteriaceae y Filium Proteobacteria, siendo el principal reservorio de esta enfermedad las aves de corral. Salmonella es un bacilo capsular gram negativo y anaerobios facultativos de color blanco-gris. Son móviles debido a la presencia de flagelos perítricos, a excepción de Salmonella gallinarum y Salmonella pollorum. En la actualidad, el género se divide en dos especies, que es Salmonella entérica y Salmonella bongori, siendo dividida la Salmonella entérica en 6 subespecies, cada una con varias serovariedades o serotipos. Es una enfermedad asociada a la flora bacteriana intestinal. Por ello, la materia fecal de las aves que están contaminadas representan un riesgo de transmisión. Transmisión. La carne de las aves, los huevos, así como los productos derivados, son alimentos que ocasionan brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. La salmonela, al no formar parte de la flora intestinal, se adquiere del ambiente. Estas salmonelas, al colonizar el tracto entérico y posteriormente la materia fecal de las aves, hace que contamine la cáscara de los huevos durante su pasaje a través de la cloaca, y estas salmonelas penetran en la albúmina o en la clara por medio de los poros, en donde permanecen latentes. Las especies de salmonela se transmiten al ser humano por ingestión de microorganismos en un alimento proveniente de animales infectados o contaminados, por las heces de un animal o personas infectadas. Otra fuente importante de transmisión son los fomites, como es el agua, el alimento, los implementos, los locales, la ropa, las botas, las bandejas de huevo, los guacales, las cajas de pollito y la cama sucia por largos periodos de tiempo a temperatura ambiente. También la transmisión se da a través de la garrapata. Es una garrapata roja, la cual persiste en galpones. Patogenia. Estas fuentes de infección suelen ser otros animales portadores infectados, pero también el agua o el alimento contaminado y el ambiente de la granja, como es las heces, el polvo, los equipos o los suelos mal desinfectados. La principal puerta de entrada de la salmonela es la vía oral, por contacto con heces de animales infectados.
Esta salmonela es resistente al pH del estómago, a las sales biliares y al peristaltismo, y logra colonizar el intestino delgado e invade los ganglios linfáticos mesentéricos, provocando una infección localizada. Esta depende de 3 tipos de toxinas. La primera produce fiebre en las aves, la segunda causa una respuesta secretora celular en el lumen intestinal y la tercera causa un daño estructural a la mucosa celular intestinal. Esta infección ha sido establecida por vía oral, intracloacal, intratraqueal, nasal, ocular y por aerosoles. Las aves infectadas pueden tener una persistente diseminación de la bacteria por las heces, dada la colonización intestinal, facilitando la transmisión horizontal. Esta diseminación sistémica multiplica la bacteria en el hígado, el vaso, el ovario, el oviducto, la sangre, el corazón, los testículos, el saco vitelino y peritoneo, entre otros órganos. Buen día, mi nombre es Andrea Carolina Sánchez Beltrán y yo hablaré acerca de los factores de infección, así como las barreras de protección del huésped, los signos clínicos de la enfermedad y su diagnóstico. La infección por las especies de salmonela depende de diversos factores, como lo son la ingesta de cantidad suficiente de microorganismo, así como la capacidad para atravesar las barreras defensivas del huésped y la capacidad invasiva del germen. Aunque también es de suma importancia conocer las barreras definitivas del huésped, las cuales son la acidez gástrica, que destruye gran cantidad de bacterias, motivo por el que es preciso un inóculo grande para que se logre desarrollar esta infección. El peristaltismo intestinal, el cual se incrementa con la infección y favorece el arrastre de los gérmenes e impide que se adhieran a la mucosa. La presencia de flora saprófita del colon, la cual evita que se adhiera una parte de las especies de salmonela a la mucosa, por lo que los pacientes que presentan una reducción de esta flora intestinal tras recibir un tratamiento con antibióticos de amplio espectro, tienen más posibilidades de presentar infección con menor inóculo. Y por último, otra barrera de defensa es la presencia de una inmunidad específica, la cual impide que los microorganismos se adhieran. Los signos clínicos dependerán mucho de la edad del ave. Esta enfermedad, la salmonelosis, suele ser más severa en aquellas aves que se encuentran estresadas o que tienen una edad joven. De manera general se puede presentar diarrea acuosa, con un olor fétido, dolor abdominal, también se puede presentar fiebre, anorexia, deshidratación, amontonamiento, adherencia de heces fecales en la cloaca del ave, debilidad y muerte. Aunque en su forma septicémica, esta enfermedad suele causar pérdidas importantes en la ganancia de peso y en la postura de huevos. La diarrea que se llega a presentar también puede llegar a ser sanguinolenta, con una importante variación en el volumen y en la intensidad. La fiebre, las náuseas y el embuchamiento también son síntomas demasiado comunes en esta enfermedad. Para el diagnóstico de la salmonelosis en aves se debe hacer mediante el aislamiento e identificación de cultivos, ya sea del hígado, del vaso, la bilis, el buche, así como la yema de huevo, las tonsilas fecales y el contenido intestinal. En el caso de infecciones subclínicas, el ciego y las tonsilas fecales son los tejidos de elección.
Existe una recomendación en la serotificación de las muestras aisladas, esto para una evaluación epidemiológica y para descubrir la fuente de infección. El lograr detectar anticuerpos puede ayudar a realizar el diagnóstico mediante pruebas de seroaglutinación, ya sea en placas o en tubos, microaglutinación y pruebas de ELISA. Bueno, a continuación, En el diagnóstico clínico, los hallazgos clínicos y anatomopatológicos, como lo son las lesiones en células, tejidos y órganos, son los únicos que nos permiten sospechar de esta enfermedad. Cuando se hace una evaluación más lenta de la enfermedad, es mucho más probable que el diagnóstico muestre alteraciones demasiado características en ciertos órganos. Mientras que para el diagnóstico diferencial, al haber más enfermedades bacterianas, las cuales ya sea que produzcan los mismos signos o signos similares, es necesario el aislamiento y la identificación de la bacteria para confirmar la salmonelosis. Al ser una enfermedad principalmente digestiva y reproductiva, se puede diferenciar demasiado de la clostridiosis, coccidiosis, entre muchas otras salmonelosis. yo les hablaré del diagnóstico definitivo y también del tratamiento. Con respecto al diagnóstico definitivo, se debe basar en el aislamiento del germen por cultivo, ya sea con heces, orina, sangre o el foco metastásico. Una de las técnicas que es muy rápida es la técnica de PCR con ventajas inherentes que la caracterizan. Por ello, es un excelente método aplicable a la detección y también a la identificación de salmonela, también de muchos otros patógenos. A través de este método se identifican aquellas que no poseen los antígenos o IH. El tratamiento de la salmonela puede tratarse con antibióticos como las cefalosporinas, las quinolonas, gentamicina, streptomicina, sulfas, sulfatrimetopril, tetraciclinas, bacitracina de zinc y también la neomicina. Las infecciones por salmonela no tifoidea son autolimitantes, por lo que la terapia antibiótica no es la más apropiada en los casos no complicados de gastroenteritis. Cuando la enfermedad se complica y se torna sistémica, en este caso se recomienda el uso de antibióticos que se concentren solamente en el sistema linfático. Aquí podemos utilizar el cloranfenicol y también la ampicilina. Ahora, para el tratamiento de portadores crónicos, en este caso vamos a emplear únicamente los antibióticos que se concentran y eliminan por la bilis, como es la ampicilina, también puede ser la amoxicilina y la ciprofloxacina, que también puede ser de elección. Ahora, en las infecciones producidas por Salmonella typhi, el tratamiento antimicrobiano sí es buena elección para iniciar un tratamiento antimicrobiano y que este pueda ser exitoso. Debemos tener en cuenta que el estado intracelular de la bacteria, por lo tanto, la primera línea de tratamiento debe tratarse con ampicilina o también puede ser con cloranfenicol. En muchas ocasiones solo se requiere un tratamiento con líquidos y electrolitos y control de náuseas, vómitos y dolor abdominal. Por esto no son recomendables los fármacos antidiarreicos y antiespasmódicos porque inhiben la motilidad intestinal
en los casos de enteritis por alguna especie de salmonela, pues estos predisponen a la bacteriemia. Buen día, yo soy Francisco Idris Silvierna y les voy a hablar sobre el control y la prevención. Con respecto a la prevención y el control de la salmonelosis, se deben tener en cuenta algunos cuidados de la relación a los alimentos. Algunos de ellos son envolver la carne fresca en bolsas de plástico para evitar que la sangre gotee sobre otros alimentos guardados. Refrigerar los alimentos inmediatamente después de adquirirlos. Todos aquellos utensilios utilizados en la preparación de los alimentos deben ser lavados antes de utilizarlos. Evitar comer aves de corral y carnes sin procesar o pocos cocinadas. Evitar comer huevos sin procesar y cocinarlos a conciencia. Lavar bien las frutas o verduras antes de picar o comer. Lavarse bien las manos antes y después de la preparación de alimentos y sobre todo después de defecar o cambiar pañales. Es muy importante tener en los hogares animales domésticos, como lo son pollos, patos, tortugas y reptiles. La gran estrategia es la prevención, la cual consta de incluir y adaptar medidas de aislamiento y bioseguridad, continuamente en la crianza. Todo comienza al recibir aves libres y criarlas en un ambiente libre, hasta la transferencia o sacrificio. A pesar de que la transmisión vertical se da espontáneamente, el huevo todavía es una de las principales fuentes de diseminación. El contacto de huevo con la cama o nidos contaminados como materia fecal pueden ser causa de la contaminación. Por esta razón es importante la desinfección adecuada de los huevos en las granjas, así como la higiene y desinfección de la incubadora, la cual debe ser rigurosamente. Tanto animales domésticos y silvestres son fuente de infección para las aves, pero principalmente son los roedores. Al desprobar las granjas positivas se deben lavar, desinfectar y permanecer por lo menos 3 semanas de vacío sanitario. Por lo tanto, las aves de reemplazo deben estar libres de la salmonela. Por otro lado, la inhibición de la colonización de la salmonela se usa en el primer día de vida, la flora bacteriana o probiótico para establecer una exclusión competitiva, así como las bacterias para fines preventivos. Sin embargo, las vacunas vivas inducen buena protección, pero su uso está limitado por la dificultad que presentan para poder diferenciar los anticuerpos de origen vacunal con los anticuerpos de infección de campo. Y bueno, como conclusiones, es de suma importancia saber que en muchas partes del mundo pues está permitido el uso de vacunas vivas, pero debemos estar conscientes que en muchos lugares no es así. Es por esto que hay nuevos productos en el mercado que nos ofrecen protección más amplia, sin embargo, no nos garantizan la eliminación total de las salmonelas. Es por esto que el uso de acidificantes probióticos, prebióticos y levaduras pueden ayudar a disminuir la capacidad infectiva y la multiplicación de la salmonela dentro del tracto digestivo de las aves. Hablando general, estas estrategias no son de gran ayuda en eliminar la contaminación. Vacunas contra salmonela enteriditis han sido usadas en gallinas ponedoras para reducir la susceptibilidad a la infección y junto a buenas prácticas de bioseguridad. Es por esto que han disminuido la incidencia de salmonela en los mercados europeos. Y bueno, como sabemos, es de suma importancia saber que en muchas partes del mundo está permitido
el uso de vacunas, pero pues en otras no, como ya lo había mencionado. Y bueno, bueno, pues esto ha sido todo. Espero el tema haya sido bien comprendido. Y bueno, pues muchas gracias por la atención prestada.